think you can help me get this changed here, Gian, too. Sorry, que tengo. I'm modern, so I have a computer, and sometimes the angle is wrong. Perdones porque tengo la computadora y a veces el ángulo es incorrecto. God bless you guys in this day. El Señor lo bendiga en este día. You're gonna do into Spanish, so I need to get my cell phone to get the Bible. I just I thank the Lord that you guys are here in this day. Le doy gracias al Señor porque ustedes están aquí en este día. Truthfully, over the last few weeks, Ciertamente en las últimas semanas the Lord pressed something inside of my spirit. el Señor puso algo dentro de mi espíritu. It was about maybe 3 or 4 weeks ago. Fue como 3 o 4 semanas atrás. You know, a group of us young people, we were out at a worship event. Un grupo de jóvenes estábamos en un evento de adoración And in that worship event, there was a moment of solemn silence. y durante ese momento de adoración hubo un momento solemne de silencio. And the Lord just pressed into my heart Y el Señor impregnó algo en mi corazón with a question. con una pregunta. Who is the one who cares for the walls? ¿Quién es aquel que se preocupa por las paredes? That's the word. Who's the one who worries? ¿Quién es aquel que se preocupa? The one who tirelessly cannot be still and be well. Quien no puede estar tranquilo o estar bien With the knowledge that the walls are not okay. con el conocimiento de que las paredes no están bien. And so the Lord took me through the book of Nehemiah. Entonces el Señor me llevó a través del libro de Nehemías And it's 13 chapters that I want to almost try to resume for you. y son 13 capítulos que me gustaría hacer un resumen para ustedes Because there are messages, porque hay mensajes and I believe that this is that kind of a y message yo creo que esto es un tipo de esos mensajes that mark specific moments that a house is walking in. que marca un momento específico donde la casa está caminando I en don't know poste. how else to express that to you. Y no sé cómo expresarle esto a usted. There are moments that we live as a body, Hay momentos que nosotros vivimos como un cuerpo, moments of tension, momentos de tensión, moments of sorrow, momentos de tristeza, moments that we collectively feel as a group. momentos que sentimos colectivamente como un grupo. And whenever that is occurring, God brings a specific message for that people. Y cuando esto ocurre, Dios entonces trae un mensaje específico para este pueblo. And so today I've named this message in Spanish because half of the revelation's in Spanish and the other's in English. Entonces, en el día de hoy le puse el título en español porque la mitad de la revelación fue dada en español. And I called it Los que oponen la construcción. And I called it, lo llamé aquellos que oponen la construcción. The ones who oppose the construction. Aquellos que oponen la If you construcción. guys would turn with me, I just want to read Nehemiah chapter 1, 11 verses here. Entonces quiero que vayan conmigo al libro de Nehemías, capítulo 1, son 11 verses that I 11 want us to read. versículos. Y me gustaría que lo leamos. The rest of the book of Nehemiah you could read on your own. El resto del libro de Nehemías ustedes pueden leerlo por su propia cuenta, But when the Lord gave me the word, I was ready to preach it that exact Sunday. pero cuando el Señor me dio esta palabra, estaba ya listo para predicarla exactamente ese domingo. And then our pastor Lisette had a moment where she needed another week. Entonces la pastora Lisette tuvo un momento donde ella necesitó o de otra semana Then I para said, okay, predicar. I said, okay, Lord, I'll wait. Y yo dije, está bien, yo esperaré. And then the week after that, we had Joe Matera come. Y entonces la semana siguiente tuvimos al apóstol Joe Matera venir. And he laid an apostolic foundation of what I'm trying to share with you today. Y él puso un fundamento apostólico de lo que yo quiero compartir con ustedes en el día de Which is hoy. having that spirit of groaning, of waiting, and desperately desiring God to do what he said. Conteniendo un espíritu de gemir, de clamar desesperadamente, esperando que Dios haga lo que Dios dijo que iba a hacer. And so when I heard that word, it was almost another confirmation that this is the word that I have to bring for today. Y cuando yo escuché ese mensaje, entonces fue una
confirmación de que necesito traer este mensaje a ustedes en el día de hoy. And everything that we've been living in the context of Adora America and what it means to bring an altar of worship to God. Y todo lo que hemos estado viviendo en contexto de Adora América y lo que necesitamos traer delante de Dios And the particular opposition that we face in completing that task. y la oposición que nosotros hemos encontrado para poder completar esa asignación, All of that, todo esto, all of the wisdom and the principles that we need. toda la sabiduría y los principios que nosotros necesitamos, The Lord showed it to me here in the book of Nehemiah. el Señor me lo mostró aquí en el libro de Nehemías. So let's read Nehemiah chapter 1, verses 1 through 11. Entonces leamos Nehemías capítulo 1 del 1 al 11. Okay. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, que estando yo en Susa, capital del reino, vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá. Entonces le pregunté por los judíos que habían escapado, los que se habían salvado de la cautividad y por Jerusalén. Ellos me dijeron, el resto, los que se salvaron de la cautividad, allí en la provincia están en una situación muy difícil y vergonzosa. El muro de Jerusalén está en ruinas y sus puertas destruidas por el fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y le dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y tienes misericordia de los que te aman y observan tus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. We can leave it right here, these first 6 verses. Let's start here. Entonces vamos a parar aquí con estos 6 primeros versículos. I want to start speaking about how Nehemiah was concerned for Quiero- Jerusalem and the people of God. Quiero empezar como Nehemías estaba preocupado por Jerusalén y por el pueblo de Dios. So the scripture declares he's worried about 2 things. Y las escrituras declaman que él estaba preocupado por 2 cosas. He was concerned for Jerusalem. Él estaba preocupado por He Jerusalén. was worried about the city of God, Él estaba preocupado por la ciudad de Dios, the land that was promised to God, that was promised by God to Abraham. la tierra que Dios le había prometido a Abraham. But he wasn't just worried about the particular actual physical terrain. Pero él no estaba preocupado por el terreno físico. Well, he was, but not just this. Él lo estaba, pero no era simplemente esto. But he was also worried for the very people of God that were supposed to be in this city. Pero él estaba preocupado por el mismo pueblo, por la misma gente que estaba supuesta a estar en esta When you tierra. read the words here, Cuando lees la palabra aquí, when it says those who had escaped and who had survived, aquellos que habían escapado y que habían sobrevivido, this is the word remnant in the Hebrew. esta es la palabra remanente en el hebreo. So Nehemiah wasn't just worried for a people, Entonces Nehemías no estaba solamente preocupado por un pueblo, he was worried for a remnant that had gotten out of captivity. pero estaba preocupado por una remanente que habían salido de la cautividad. Who is this? ¿Y quiénes son Who's estos? the remnant that's taken out of captivity? ¿Quién es el remanente que ha sido sacado de la cautividad? This is a representation, a typology of the body of Christ. Y esto es una representación, una tipología del cuerpo de Cristo. So he's worried for the body, Entonces él está preocupado por el cuerpo and he's worried about the place where the body finds itself. y está preocupado por el lugar donde el cuerpo se encuentra. Why is he worried? ¿Y por qué está él preocupado? Because the walls are broken. Porque las paredes están rotas. The walls have been completely destroyed, Las paredes han sido completamente destruidas and the people have done nothing about it. y la gente no han hecho nada en lo absoluto. I want you to think about this for a Y second. quiero que piensen en esto por un You segundo. live in your house, Usted vive en su casa and enemies come to destroy your home, y los enemigos vienen a destruir su casa and the only thing that they leave behind is your bed where you sleep. y la única cosa que ellos dejan atrás es la
cama donde usted duerme, but your walls are broken, pero tus paredes están rotas, your floors have holes in them, los pisos tienen hoyos en ellos, there is no roof covering your head. no hay un techo que está cubriendo su cabeza. This is the same picture of what happened to the people of Israel. Y esta es la gráfica representante de lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. They were in a place Ellos estaban en un lugar of brokenness, de quebrantamiento, of such desolation, de tanta desolación, but they did nothing. pero ellos no hacían nada. Why did they do nothing? ¿Y por qué ellos no hacían algo? Because they were captives. Porque ellos estaban cautivos. I want to explain this to you. Y quiero explicarle esto a ustedes. Because the scripture here as well, when you read it, it says, to the captives, Y those who porque- came out of captivity. La escritura dice para los cautivos, aquellos que salieron de la cautividad. Do you know that there is a difference between being a captive and being a slave? ¿Saben ustedes que hay una diferencia entre estar en cautividad y ser un esclavo? Israel, they were in slavery in Egypt, Los israelitas fueron esclavos en Egipto, but in Babylon, they were in captivity. pero en Babilonia ellos estaban en cautividad. Who knows the difference? ¿Y quién sabe la diferencia? When you are in captivity, Cuando usted está en cautividad, they were not considered slaves by themselves or by the Babylonian people. ellos no se consideraban esclavos por ellos mismos o por el gobierno babilónico. Rather, they were seen as workers who had a partial ownership of the land where they lived in. En vez, ellos eran considerados como tenían cierto tipo de ownership, Lords. dueños en la tierra donde ellos estaban. They were lords that were empowered by the Babylonian people. Ellos eran señores o dueños que estaban siendo empoderados por el pueblo babilónico. And that job that they had was to take care of the land but stay loyal to Babylon. Entonces su trabajo era de cuidar de la tierra mientras eran leales al reinado de Babilonia. Now this is important Y esto es importante because Nehemiah is now talking to a people porque Nehemías entonces le está hablando a un pueblo that are no longer captives, que ya no son cautivos but they've been set free. y habían hecho libre And they're now brought back to their place and their home, y habían sido traídos de regreso a su casa and yet, y aún así, being free, siendo libres, they were captives in their mind. eran cautivos en su mente. They had left the city of God and their land exposed. Habían dejado la ciudad de Dios y la tierra expuesta. They never rebuilt their walls. Ellos nunca reconstruyeron sus paredes. What does that mean? ¿Qué significa esto? When the body does not come together Cuando el pueblo no viene junto and continues to remain under a mindset of captivity, y continúa estando en una mentalidad de cautividad, the institution of a priesthood and an altar can never happen. la institución del sacerdocio y el altar nunca podrá ocurrir. Because the city is still in ruins. Porque entonces la ciudad todavía está en ruinas. The book of Ezra tells us that there was already foundations of an altar that were laid in Jerusalem. El libro de Ezra nos dice que ya había un fundamento, una simiente de un altar que había sido establecido en Jerusalén. God had awoken the spirit of Zerubbabel to help Ezra to rebuild the altar. Dios había despertado en el espíritu de Zerubabel para que se construyera un altar. However, even though there was an altar, Aun cuando había todavía un altar, there was not a people whom the altar could serve for. no había una gente que tuviera una preocupación por el altar. There was no people who the altar could serve. O no había entonces un pueblo donde el altar le podía servir. Because so long as the cities were in ruins, Porque mientras la ciudad estuviera en ruinas, the people didn't know who they were. la gente no sabía entonces quiénes ellos eran. There are services every Sunday in separate congregations today.
Hay servicios todos los domingos en congregaciones en el día de hoy, separate congregations, congregaciones separadas, separate services. servicios separados. I'm not here saying that there's not any altars in New York City. Y no estoy aquí diciendo que no hay altares en la ciudad de Nueva York. But what I hear the Lord saying Pero lo que estoy escuchando el Señor is decir that there is not an identity of a body within this city. que no hay una identidad de un cuerpo dentro de And la it ciudad. doesn't matter how many altars are lifted. Y no importa cuántos altares están siendo When levantados. the walls are down, Cuando las paredes están derrumbadas, the body is not together. el cuerpo no está junto. And they're stuck in their Babylonian Y mindset, todavía están cautivos en su mentalidad babilónica. focused on working their land, O enfocados solamente en trabajar su tierra. focused on their conferences, Pero cuando hay conferencias, focused on their worship nights. cuando en las They're focused on theirs. ellos están enfocados solamente en sus adoraciones, servicios de adoración, But they don't care for what God cares for. pero no se preocupan por lo que Dios está preocupado. He cares for the walls. Él se preocupa por las paredes. And Nehemiah Y Nehemías was the first one fue el primero who looked around, que miró alrededor. and it wasn't about the altar. Y no era sobre el altar. It wasn't if there were priests that were instituted. Y no era que tenía que ver si habían sacerdotes que habían sido instituidos. Ezra had placed that. Ezra ya lo había establecido. He was worried about, do the people know who they are? Él estaba preocupado en saber si la gente sabía quiénes ellos eran. Are they a body ¿Son ellos un cuerpo that can go to the altar? que puede ir al altar? God is looking for that spirit today. Y Dios está buscando por este espíritu en el día de hoy. God has been raising up that spirit in this house. Y Dios ha estado levantando ese espíritu en esta For casa. 3 years of prayer, God has been raising up people who care for the body. Por 3 años de oración, Dios ha estado preocupado por levantar un cuerpo, una gente que está preocupado por el cuerpo. That's what God has been looking for, and I believe that's what He's found in this house. Y eso es lo que Dios está buscando y creo que eso es lo que Él ha encontrado en esta casa. That's what the Lord has been speaking in the last few weeks here. Y esto es lo que Dios ha estado hablando en las últimas semanas en este lugar. He's been speaking about waking up, Él ha estado hablando sobre despertar, because there is almost a drunkenness in the spiritual realm porque hay casi una embriaguez en el ámbito espiritual, that people cannot see with clarity and precision what God is asking for. que la gente no puede ver con precisión y claridad qué es lo que Dios está pidiendo. The body of Christ El cuerpo de Cristo will never fulfill its purpose on the earth nunca cumplirá su propósito en la tierra unless the remnant of God a menos que el remanente de Dios removes itself outside of the comfort of Babylon. se saque a sí mismo de la comodidad del espíritu de Babilonia And realizes the desolation of God's house. y se dé cuenta de la desolación que está en la casa de Dios When the walls are ruined. cuando las paredes están en ruinas. If the walls are in ruins, Si las paredes están en ruina, the altar means nothing. entonces el altar no significa nada. When the walls are down, Cuando las paredes están caídas, the amount of people in the church building does not matter on a week-to-week basis. entonces la cantidad de gente que se encuentre en un edificio semana tras semana no significa I nada. hope I can catch somebody with this today. Y espero que pueda llamarle la atención a alguien en este lugar hoy día. God in this city is not caring for how big the auditorium is. Dios en esta ciudad no le importa qué tan grande el auditorio sea. God is looking for a people who are together. Dios está buscando por un pueblo, una gente que esté unida. He's looking for a body. Está buscando por un cuerpo. And what is the evidence that there is a body? ¿Y cuál es la evidencia de que hay un cuerpo? The walls are built. Las paredes están construidas. Am I with you, church? ¿Estoy con ustedes? Forgive how animated I am. Y perdone que tan animado esté en el día de hoy. But God made me wait 3 weeks to tell you this. Pero Dios me hizo esperar 3 semanas para decirle esto a ustedes. The walls of Jerusalem did 2 things. Las paredes de Jerusalén hicieron 2 cosas.
One, it was for military protection against outsiders. Una era para la protección militar de personas de afuera. We see this throughout Scripture. Vemos esto a través de las escrituras. In the book of Joshua, we see that Jericho had walls, and it was a fortress, a military fortress. Vemos que Jericó tenía una muralla y era una fortificación militar de estas paredes. And it also represented the confines of God's land and inheritance to them. Y también se representaba la limitación de la posesión de la tierra de Dios en este lugar. It was their inheritance. That's what the walls represented. It was what is theirs. Entonces esto era la herencia, representa qué era lo que le pertenecía a ellos. And not just what was theirs, but what was God's. Pero no solamente lo que le pertenecía a ellos, pero también lo que le pertenecía a Dios. Because the Son has everything that the Father has. Porque el Hijo tiene todo lo que el Padre tiene. So the walls represent what belongs to God, what has been holy and set apart for Him. Entonces las paredes representan lo que es de Dios, lo que es santo y consagrado para Él. We see in the book of Ezra, even though they had put the altar, there was still intermarriage amongst people who were pagan. Entonces vemos en el libro de Ezra que a pesar de que se había establecido un altar, había matrimonios con personas que no eran consagrados o que eran paganos. I told you we weren't going to be able to do enough reading. You're going to have to read Ezra and Nehemiah on your own. I had 3 weeks ahead of you guys. Entonces, como le dije, no podemos leer todo porque ya yo tuve 3 semanas donde yo pude leer esto y ustedes van a tener que leerlo por sí solo, Ezra y Nehemías. But you see, there was an altar already. Pero entonces ustedes verán que ya había un altar. But there was still pagan stuff inside of the people of God. Pero todavía habían cosas paganas dentro de la gente, el pueblo de Dios. Because the wall represents the boundary of what comes in and what goes out. Porque entonces una pared hace la limitación, la enmarcación de lo que puede entrar dentro de Dios o estar fuera de Dios. Until the people of God don't build a wall, there will never be true unity in this city. Entonces, a menos que el pueblo de Dios levante una muralla, una pared, no va a haber unidad dentro del cuerpo de Dios. Because some church is going to let something slide in, Porque habrá iglesias que van a permitir que ciertas cosas se entren. and there's going to be another church that's not going to let those things go in. Y habrán otras iglesias que no permitirán que estas cosas entren. I'm getting ahead of myself. Yo me estoy adelantando. But did you know that after the walls were built, it says that the priests taught the people to understand the word of God? Entonces, ¿sabían ustedes que no fue hasta que las paredes fueron construidas el sacerdocio? Entonces fue cuando empezó a enseñarle a la gente How to understand the cómo scriptures. entender las escrituras. Do you know what that tells me prophetically? ¿Saben lo que esto me dice a mí There will never proféticamente? be doctrinal unity in the church until the walls are built. Que no va a haber una doctrina de unidad a menos que las paredes sean construidas. I don't know if that excites you or if that disappoints you. No sé si esto lo excita o si le causa decepción en ustedes. But the walls mean everything. Pero las paredes significa todo. Everything falls or stands on the wall. Todo se mantiene o se derrumba con respecto a la pared. Let's read the last few verses to verse 11. Vamos a leer entonces los últimos versículos hasta el versículo Can 11. you go from verse 6 again? Read verse 6 to 11. Entonces, empezando en el versículo 6. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo: si vosotros pecáis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra, aunque vuestra dispersión sea hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová,
que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel hombre. En aquel entonces servía yo de copero al rey. I'm going to let her get a drink. So when the walls are broken, Entonces, cuando las paredes están destruidas, because it represents that military protection, porque representa esa protección militar, the boundaries, es la limitación and it's what gatekeeps. y es lo que es como una verja que contiene. When those are broken, the church is susceptible to attacks of the enemy. Entonces, cuando esto está roto, la iglesia está susceptible a los ataques del enemigo And it removes the people of God y remueve al pueblo de Dios from correctly seeing and having dominion over the territory God has given it. en ver correctamente y tener dominio sobre la tierra que Dios le ha dado a ellos. You guys understand this? ¿Entienden ustedes esto? While the walls were down, Mientras las paredes estaban caídas, pagan things enter. cosas paganas entran. While that happens, Mientras esto sucede, there's an altar, hay un altar, there's priests, hay sacerdotes, but there's not a nation of whom the priesthood should serve. pero no hay una nación a quien los sacerdotes pueden servir. They have an inheritance. Tienen una herencia, They have a territory which they're supposed to have dominion over. tienen un territorio por el cual ellos tienen que tener dominio sobre, But as long as the walls are down pero mientras las paredes están caídas and everyone's stuck doing their own things y todo el mundo está atascado haciendo there's- su propia cosa, because they're still in captivity in their minds, porque todavía están en cautividad en su mente, well, that's happening. eso está sucediendo. That's what happens. Y esto es lo que When the sucede. walls are down, Cuando las paredes están the caídas, church doesn't recognize its territory or dominion. la iglesia no entiende o reconoce su territorio o su dominio. And this Y esto is what broke Nehemiah. fue lo que quebrantó a Nehemías. This is what broke him. Esto fue lo que lo quebrantó a él. For the last 3 weeks, this is what it's broken me. Y por las últimas 3 semanas, esto es lo que me ha quebrantado a mí. Because God is on the throne. Porque Dios está en su trono. He's looking at this city. He's looking at this city. Él está mirando esta ciudad. He's looking at this region. Él está mirando esta región. And do you know what he sees? ¿Y sabe lo que él ve? He sees cupbearers who won't leave the king. Él ve coperos que no dejan a su rey. Hear me. Escúchenme. The cupbearer El copero was the highest position of trust and compensation in the kingdom. era la posición más alta de confianza y de compensación hacia el rey. Do you understand how rich Nehemiah was? ¿Entienden ustedes qué tan rico era Nehemías? Because for you to be the cupbearer, Porque para usted ser el copero, after the king's wife, después de la esposa del rey, can I explain something to you? ¿puedo explicarle a ustedes algo? The king trusted the cupbearer more than his son. El rey confiaba más en el copero que a su propio hijo, Because the son could try to poison and kill him. porque el hijo podía entonces tratar de envenenar a su propio padre. But the cupbearer Pero el copero was his most trusted person. era su persona de mayor confianza. And for that reason, he was probably compensated very, very well. Y por ese motivo entonces él era compensado muy pero muy bien. And being in this position, Y estando en esta posición, it says, and Nehemiah repented. dice que entonces Nehemías se arrepintió. You know we've misread Nehemiah ¿Sabe que nosotros hemos leído mal el libro de Nehemías? because Nehemiah includes himself in the repentance. Porque Nehemías se incluye a sí mismo en el arrepentimiento. It's not that he prayed for the people's sins and like, oh God, forgive them for what they've done. No es que Nehemías oró por el pecado de las personas y diciendo, perdónalos por lo que ellos han hecho. No, he's saying,
forgive all of us because all of us have been so unfocused on the right task. Entonces él dice, no, perdónanos a todos nosotros porque hemos estado enfocados en la asignación incorrecta. And as I was saying, the cupbearer Y como estaba diciendo, el copero is that representation es la representación. as the position that leaders in this city must leave so that the will of God would be done. Es la posición donde los líderes de esta ciudad deben de tener para representar o hacer la voluntad de Dios. He saw that even his good job, Él vio que aún sus buenas obras, his comfort, su conformidad, your comfort, su conformidad, my comfort, mi conformidad, all of it doesn't matter when the walls are down. todo esto no importa cuando las paredes están derrumbadas. And he says, I will leave this all behind Y él dice, yo dejaré todo esto atrás if you would give me favor to go and fix the problem. si tú me das favor para yo ir a arreglar el Come on, follow problema. with me, church. Is there somebody who wants to see the walls of this city fixed? ¿Hay alguien aquí que quiere ver las paredes de la ciudad renovadas? That's the spirit that God wants to wake up. Y ese es el espíritu que Dios quiere levantar. Chapter 2 of Nehemiah, El capítulo 2 de Nehemías. it says that he would go before the king. Dice que él iba delante del rey. And Nehemiah didn't have to ask the king to leave. ¿Sabes que Nehemías no tenía que pedirle al rey que saliera? He didn't initiate the conversation. Él no era el que iniciaba la conversación. Rather, it hurt him so bad. Él le dolía a él tanto. He was in such bad emotional state Él estaba en un estado emocional tan mal that the king said, "Are you sick? que el rey le dijo, ¿estás enfermo? Are you okay?" ¿Estás bien? And some of you look at me Y algunos de ustedes me miran and you say, "Is he okay? y dicen, ¿está él bien? He's serious all the time. Is he stressed?" Él está serio todo el tiempo, está enfermo. No, there's a pressure in me. Pero hay una presión dentro de mí. There's a pressure Hay una presión because I've understand porque he entendido that when I fix the walls, que cuando yo arregle las paredes, I can go back. entonces puedo regresar. I'll go back to my comfort Iré entonces a mi zona de confort after I see the walls fixed. después que yo vea las paredes arregladas. The discomfort, Hay una zona de conformidad the discomfort o de desconformidad, that this house has to enter in, incomodidad que esta casa tiene que entrar, a discomfort incomodidad that I see in your pastor, que yo veo en su pastor, that I feel in my heart, que yo siento en mi corazón, that people ask me what I want to eat for dinner and I can't even choose. donde la gente me pregunta qué quieres para cenar y no puedo elegir. And then I wake up, Y cuando despierto, it's the first thing in my head. es lo primero que está en mi mente. And when I go to sleep, Y cuando me acuesto a dormir, it's the last thing I think about too. es la última cosa que también pienso. Because it's gotten to a point Porque ha llegado al punto where my food is to do the will of he who has sent me. Donde mi comida es hacer la voluntad de aquel quien me ha enviado. And until you enter into the discomfort, Y a menos que no entres a una zona de incomodidad, until you arrive to the same conviction, a menos que entres al mismo lugar de you convicción, will never understand what I'm doing. nunca vas a entender lo que estoy haciendo. You will never understand what gets said on this pulpit. Nunca entenderás lo que está siendo dicho de este púlpito. And for the last 4 months, you have no idea what has been preached. Y por los últimos 4 meses, si no entienden lo que se ha predicado, If for the last 4 months you don't understand the reckless abandon in worship, si en los últimos 4 meses no has entendido el abandono completo durante la adoración, if you don't understand yet the complete possession that this event that we're trying to do for the Lord has on us, si no has entendido la completa posesión que este evento ha puesto sobre nosotros para nosotros hacer para Dios, open your ears and hear this word. entonces abran sus oídos y escuchen estas palabras. And Nehemiah, Y Nehemías, he seems sick, él aparenta estar enfermo, stressed. estresado, And the king says, "What's wrong with you?" y el rey le dice, ¿qué te pasa?
And he says the same thing I just shared with you. y le dice lo que ya le he compartido a ustedes. He says, my city, Y dice, mi ciudad, my people mi gente are in desolation. están en desolación. Verses 5 to 10. Versículos del 5 We al don't, we don't 10. have to read. We don't have to read. Follow with me. I just finished my introduction. I have to get through this. Y apenas acabo de completar mi introducción y tengo que continuar con todo esto. Because chapter 2, verses 5 to 10, it says, and the king gave him favor. Y en el capítulo 2 del 5 al 10 dice, 5 al 10 dice, y el rey le dio favor. You see, God's hand and favor follows those who have this spirit and heart of Nehemiah. Dice que la mano de Dios y el favor de Dios está sobre las personas que tienen este sentir, esta pasión I'm here to por Dios. prophesy over somebody right Y now. estoy aquí para profetizar sobre una Because persona en in este verses día. 5 to 10, Porque en los versículos del 5 al 10 it says, and the king said, go to Asaph in the forest. le dice, vete a Asa en el, In the forest. en el bosque. Because you know what the name Asaph means? ¿Sabe lo que significa el nombre Asaf? It's he who collects. Es aquel que colecta, colecciona. He's the one who like, he saves, like, Almacenar. It's the one who starts to store things. That's Es the aquel word. que empieza a guardar cosas, almacena cosas. And so what he had was the timber and the different woods. That's what he gathered from the forest. Y entonces él tenía la madera que él almacenaba del bosque. And that's his name's literal meaning. Y ese es el significado literal de su nombre. Because Nehemiah had the correct heart, Entonces, como Nehemías tenía el corazón correcto, God gave him favor to go to Asaph. entonces Dios le dio el favor para que fuera donde Asaf. And the things that Asaph thought he was collecting for himself, Y las cosas que Asaf pensaba que él estaba coleccionando o guardando para sí mismo, he didn't know. él no sabía, He doesn't know. él no sabe, But this house, pero esta you're going to casa, see it. tú lo vas a ver, This week we're going to see it. esta semana lo verás. The ones who have been collecting, Aquellos que han estado guardando, that thought they were collecting for themselves. que estaban pensando que estaban guardando para There is sí a grace and mismo. favor upon this house. Hay un favor y una gracia There is sobre a esta grace and casa. favor upon your life. Hay un favor y gracia sobre tu vida. Because what they thought was for them, God has been collecting for you. Pero lo que ellos pensaban que eran para ellos, Dios ha estado guardando para ti. Come on. Vamos, We need a miracle this week. nosotros necesitamos un milagro I en don't esta see semana. desperation in your heads. No veo esa inspiración en su cabeza. I don't see it in your face. No lo veo en su rostro. But we need a miracle. Necesitamos un milagro. But all I know Pero lo único que yo is that sé, when God has placed his hand on someone. porque cuando Dios ha puesto su mano sobre una persona, Oh man, chapter 3 it says, and when they asked him, who sent you to do this? en el capítulo 3, cuando le pregunta, ¿quién te envió para que hicieras esto? It says he was spying on the land in the middle of the night. Él dice que él estaba en el medio de la noche en And la he went to tierra. spy and he went to go look at what was destroyed. Entonces él fue a espiar, a mirar lo que estaba haciendo, había sido destruido. We've already done this, church. Nosotros ya como iglesia lo hemos hecho. I went into the land already. Ya yo fui a la tierra. March 19th, 2024. Marzo 19, 2024. I went into the Madison Square Yo Garden. entré al Madison I Square walked in Garden. and I looked Yo entré y miré. because I was sent as a spy to give a report to you in this day. Y yo fui como espía para darle un reporte a ustedes en este día. And Nehemiah, Y Nehemías, he says, él dice, and I told them, y yo les dije a ellos, the hand of my God la mano de mi Dios has been good upon me, ha sido buena sobre mí and also of the king's word. y también sobre la obra del rey. And so he said, Entonces él dijo, or excuse me, and then they said, entonces ellos dijeron, I'm tired of this verse being used just to expand your church building. y yo estoy harto de que ver utilizar este versículo para expandir las paredes de tu propia iglesia. It's beautiful. Es hermoso. But you know, Nehemiah didn't say, arise and build. Nehemías no dijo, levántate y construye. It says, the ones that he testified the miracles of God to, Él dice que para aquellos que él le testificó los milagros de Dios, it was them era ellos that said, los que dijeron, oh, oh,
Like that snapped them out of their captivity. Esto fue lo que los sacudió a ellos de su cautividad. When they see Nehemiah Cuando ellos ven a Nehemías and when they see a crazy pastor Carlos y cuando ellos ven un pastor loco como Carlos and they see him going around y ellos los ven a él ir hacia diferentes lugares and you begin to say the hand of God has been upon me y tú empiezas a decir la mano de Dios ha estado sobre mí and you begin to share the miracles that had happened to you, y tú empiezas a compartir los milagros que Dios ha hecho sobre ti, the Lord says you will not have to tell them to arise and build. tú no vas a tener que decirles levántate y construye. They will say, let us go arise and build. Ellos dirán entonces deja que nosotros Don't vayamos y change the message. construyamos. Don't change the approach. No cambies el mensaje, no cambies la manera de proseguir, Don't change the approach. no cambies la manera de The proseguir. approach is with the testimony of God's favor and his miracles. La manera de proseguir es a través de los testimonios del favor y los milagros que Dios ha hecho. Anything more or anything less is a manipulation. Algo más o algo menos es manipulación. God's hand is upon you. La mano de Dios está sobre ti. I'm speaking to this as this church. Y le estoy hablando a esta iglesia. In the same way the king sent the letter to Asaph, Y de la misma manera que el rey envió la carta a Asaf, God has already sent the letter out on your behalf. Dios ya ha enviado esa carta a tu favor. He began to announce the building before in the night where no one saw his face. Él empezó a anunciar el edificio en la noche mientras nadie veía su rostro. And those who asked him, he only told them the miracles. That was the instruction. Y la instrucción fue que él solamente contó de los milagros, Which was that God's hand had been upon him. de que la mano de Dios estaba sobre él. When they questioned him, Y cuando le preguntaron a he él, said, no, the God of heaven himself shall prosper us. entonces él dijo, no, el Dios de los cielos será quien nos prosperará. Why? ¿Por qué? Because he who has God's hand on him Porque aquel que tiene la mano de Dios sobre él does not fear the hand of man. no le tiene temor a la mano del hombre. Can I repeat that to you? ¿Puedo repetir esto He sobre who ti? has the hand of God on him Aquel que tiene la mano de Dios sobre él does not fear the hands of man. no le tiene temor a la mano del Let that settle hombre. in your spirit, church. Y deje que esto se asiente en su espíritu, iglesia. I just want to see how much time I have. No, because this is the important part here. I'm just looking. I want to make sure that I give you guys all the parts that you need. Let's start with the opposition. Empecemos ahora con la oposición. Because that's the name of the message, and it won't make sense for this to be on YouTube, and I don't speak about anyone who opposes. Bueno, ese es el título de el mensaje y no tiene sentido de que lo subamos a YouTube si no he tocado esta parte del mensaje. All I've shared so far is that the spirit of Nehemiah activates the favor of God to do the work. Lo único que he compartido es que The spirit of el Nehemiah is what espíritu de activates that. Nehemías es lo que activa el favor de Dios. And how it was him recounting the miracles that awoke the people from their Babylonian captivity. Y fue él testificando de los milagros de Dios que despertó al pueblo de su cautividad babilónica en su mente. But as he goes here, Pero mientras él continúa, they say, let us arise and build. él dice, levantémonos y construyamos. Let us go to the Madison Square Garden. Vayamos al Madison Square And Garden. not just the Madison Square Garden, that's not the point. Y no simplemente el Madison Square Garden, ese no es el punto. Rather, it's let us be one body within the city. Es más bien, seamos un cuerpo dentro de la ciudad. Immediately, Inmediatamente opposition arises. se levanta la oposición. I'm telling you what I've lived in the last 7 months. Yo le estoy compartiendo a ustedes lo que yo he vivido Right. en estos últimos 7 meses. Right? No. I'm telling you what I've seen.
Yo le estoy diciendo a ustedes lo que yo he visto. I'm not trying to make an enemy out of any minister in this city. No estoy tratando de hacer un enemigo de algún ministro en la ciudad, Of who didn't come in, who doesn't want to come in. de aquel que no quiso venir, aquel que no quiere venir. If people think that's my heart, then you've missed the message completely. Y entonces, si usted cree que ese es mi corazón, se ha perdido el mensaje completamente. My point is, in seeing how difficult it is for the house of God to come together, Mi punto es ver qué tan difícil es ver la casa de Dios venir como un cuerpo. you don't know how hard it is. Ustedes no se imaginan qué tan difícil es. I've seen how hard it is. Yo he visto qué tan difícil es. And it's brought me to this brokenheartedness. Y me ha traído a este quebrantamiento de corazón. Who does God use? ¿Quién Dios utiliza? Well, we see here in chapter 4 to 6, Vemos aquí en el capítulo del capítulo 4 al 6, we probably like did a summary of chapter 1, chapter 2 now, hicimos un resumen del capítulo 1, del capítulo 2 and then 3 to 6 is really fast. y del 3 al 6 es bien rápido. Because there are 3 people that oppose Nehemiah in the construction of the wall. Porque hay 3 personas que se oponen a Nehemías y a la reconstrucción de la pared. The first one, his name is Sanballat. La primera persona es Sanballat, Second is Tobiah. la segunda persona es Tobías And third is Geshem. y la tercera es Geshem. The Lord took me to seek what that name means. Y el Señor me llevó a ver qué significaban este nombre. Are you guys with me here? ¿Están conmigo todavía? Sanballat means the bramble or the bush, zarza, Ok, so Sanballat significa la zarza, el arbusto. the tumbleweed. Same Las thing. arbustos, que lo que ven en las películas de vaqueros, que se ven esas hojas que van rodando secas. They look like they have something, but they're empty on the inside. Parece que tienen algo dentro, pero están vacías adentro. But it has another meaning. Pero tiene otro significado. It means the one who is your enemy in secret. Significa aquel que es tu enemigo en el secreto. So I want you to hear what they say. Y quiero que escuchen lo que se dice. Chapter 4, verse 2, he asks a question. We're going to read this Capítulo verse. 4, versículo 2. He says, and he spoke before his brethren and the army of Samaria and said, what are these feeble Jews doing? Will they fortify themselves? Will they offer sacrifices? Will they complete it in a day? Will they revive the stones from the heaps of rubbish, stones that are burned? 4, verso 2. Dijo delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? I was going to name my message that, Y yo le iba a poner al mensaje ese nombre, ese título. right? El polvo de lo que ya se había quemado. The dust of those things that had been burned. What a prophetic statement. Qué declaración profética. Because it's not, yes, he's opposing Nehemiah. No es que simplemente está oponiendo a Nehemías, And I get that. What he says in this sense is incorrect. y lo entiendo cuando él dice, Because that's incorrect, being against the construction. porque es incorrecto estar en contra de la construcción, But the Lord allowed that to like stick in my heart. pero Dios permitió que se me clavara al corazón, Because he said, wow, from the heaps of rubbish. porque él dice del monto del polvo, You de la know, basura. does anybody know once like a rock has been corroded, it's literally impossible. ¿Saben ustedes que después que una piedra ha sido corrompida es literalmente imposible? Right? Like to make that a rock again, to build like that, you can't do that. De tomar esa piedra que ha sido ya está corrupta, I mean, utilizarla para construir, no And puedes hacer esto. if the technology ever came, you best believe Nehemiah didn't have it. Y si se trata de tecnología, ustedes pueden saber que Nehemías no lo tenía. He says, to try to, you know what this tells me? ¿Sabe lo que esto me dice? This is the spirit of those saying,
Oh, you want to try to do that in New York? Y eso es el espíritu de lo que aquí me están diciendo. ¿Tú quieres hacer esto en Nueva York? You guys want to make unity in the church? ¿Ustedes quieren hacer unidad en la iglesia? Over 500 years after the Protestant Reformation, Después de 500 años después de la Reforma where Protestante, there's so many denominations now, donde hay tantas denominaciones, so many different people who have different views politically, donde hay tantas gentes que tienen muchas visiones diferentes y políticamente, people can look at what we're trying to do and say, that's dust. That is so long ago. muchas personas pueden ver lo que estamos tratando de hacer y decir, eso es polvo, eso, eso fue hace mucho tiempo. But I come here to say in the name of Jesus that God, Pero yo vengo aquí a decir en el nombre are de you Dios, with me? I'm saying God can do it. Dios puede What is hacerlo. impossible for man is Lo not que es- impossible for God. Es imposible para el hombre, no es imposible para Dios. And what we see throughout the entire book of Nehemiah Y lo que puedes ver a través del libro de Nehemías is that it took 52 days to complete the wall. fue que le tomó 52 días para completar la The pared. entire project is marked by a miracle of God and his favor. Entonces el proyecto completo está marcado por un milagro de Dios. And this is typified in this statement. Y esto está tipificado en esta declaración. Sanballat says, can they do this? Y Sanballat dice, ¿pueden ellos hacer esto? To rebuild the wall, Reconstruir la pared, to become one nation again? hacerse una nación nuevamente. That's impossible. Es imposible. And God does it in 52 days. Y Dios lo hace en 52 días. But there's another one, Tobiah. Pero entonces hay otra persona, Tobías. And Tobiah is important Y Tobías es importante. because Tobiah is the spirit that comes at the beginning, but he comes when it's fulfilled. Pero Tobías es el espíritu que Listen. viene en el principio, pero viene cuando todo ha sido completado. I want you to listen carefully to me. Y quiero que me escuches atentamente. Because Tobiah prophesies against Nehemiah. Porque Tobías profetiza en contra de Nehemías. Verse 4. Versículo 4. And it says, let's read from verse 3. I'm sorry. Empecemos a leer en el versículo 3. Now Perdón. Tobiah the Ammonite was beside them, and he said, whatever they build, even if a fox goes upon it, he will break down their stone wall. Y estaba junto a él Tobías, el amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si sube una zorra, lo derribará. It says, hear, O our God, for we are despised. Turn the reproach on their own heads, and give them as plunder to a land of captivity. Oye, Dios nuestro, cómo somos objeto de su desprecio. Haz que su ofensa caiga sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. It says, do not cover their iniquity, and do not let their sin be blotted out from before you, for they have provoked you to anger before the builders. No cubras su iniquidad ni su pecado se ha borrado delante de ti, porque se han airado contra los que edifican. I don't think I have to explain who Tobiah thought he was. Y no tengo que explicar quién Tobías pensaba que él era, quién él He even era. quotes Psalm chapter 7. Él también aún cita el Salmo 7. Or no, he paraphrases Psalm chapter 7. It says, that may their reproach fall upon their own head. Y él hace una paráfrasis del Salmo 7 donde dice que su reprocho caiga sobre su cabeza. No, he's saying, it would fall, whatever they did would fall upon them. Que él dice que cualquiera cosa que sea que caiga sobre ellos. And Tobiah is a specific spirit. Y Tobías con este espíritu en específico, He's the spirit of the gatekeepers. él es el espíritu de aquellos que guardan la puerta. Because in verse 5 he says, they have provoked you, O God, before the builders. Porque en el versículo 5 dicen, ellos te han provocado a ti delante de sus edificadores. So he says that he and Sanballat, they are the builders. Entonces él está diciendo que él y Sanballat son los edificadores. You want to build Nehemiah? ¿Tú quieres construir Nehemías? You, ¿Tú? the Hispanic pastor with 200 members? El pastor hispano con 200 miembros. God's favor is on. No. El We favor de are the Dios builders, they está sobre say. sí. No, nosotros somos los que If construiremos. it's not through us, you have angered God with this decision you've made. Entonces, si no es a través de nosotros, Dios no te ha dado a ti la palabra. However, God has done with Nehemiah not what he's doing right now. Entonces, Dios hizo con Nehemías lo que ellos no habían hecho hasta ahora.
1 Corinthians chapter 1. Primera de Corintios capítulo 1. Where is the wise person? ¿Dónde está la persona Where sabia? is the teacher of the law? ¿Dónde está el maestro de la ley? Where is the philosopher of this age? ¿Dónde está el filósofo de esta época? Has not God made foolish the wisdom of the world? ¿Acaso Dios no ha hecho vano la sabiduría de esta época, de este tiempo? Today, Hoy, God is marking a specific conviction in your heart. Dios está marcando una convicción específica en It's tu not corazón. through the celebrity pastor. No es a través del pastor que es una It's not celebridad. with the church that has the biggest numbers. No es con la iglesia que tiene los números grandes. It's not the one that counts the biggest tithe at the end of the service. No es la iglesia que cuenta con muchísimo dinero después It's del diezmo. not through the builders. No es a través de los que edifican. He has chosen another people. Él ha elegido a otra gente. And it is time Y es tiempo for this church, para esta for the iglesia, Hispanic church of this region, para la iglesia hispana de esta that God has región, placed his hand upon them. de que Dios ha puesto su mano sobre And they've ellos. sat down because the supposed builders have spoken against Y it. se han sentado porque supuestamente los edificadores han hablado en contra de ellos. Your wall, the unity that will be in the city, will not be small because of this event. Y la pared que va a ser edificada en esta ciudad no va a ser pequeña a través de este evento. It won't be small. No va a ser pequeña. That's what he says. He said it'll be small. Y eso es lo que dice la palabra, no será It's pequeña. not going to be small. No va a ser pequeña. It says that if a fox were to get on top of it, it would crumble. Porque dice que si la zorra ha de subirse en ella, se derrumbaría. The unity that God is producing in this season shall not be broken easily. La I unidad don't know que who I'm Dios está talking to. trayendo en esta temporada no va a ser rota, If you don't want quebrantada to, if you don't want to believe it, fácilmente. I'll prophesy for my own conviction this Y morning. si tú no quieres creerlo, yo voy a profetizar por mi propia convicción en It esta will mañana. not be small. No va a ser pequeña. This is not small what God has called us for. No es pequeño para lo que Dios nos ha llamado a hacer. And even when it seems we are out of our element and our comfort, Y a pesar que aparenta que nosotros estamos fuera de nuestra zona de confort o nuestro elemento, there's a reason why God has chosen us and not them. hay un motivo por el cual Dios nos ha elegido a nosotros y no a ellos. Again, I'm not making an attack on a church. No estoy haciendo un ataque en contra de la I'm not iglesia. making an attack on a minister. No estoy haciendo un ataque en contra de un I'm ministro. here reading to you through the scripture Estoy leyendo aquí a través de las escrituras that there are many like the bramble que hay muchos como la zarza that look like they carry something, que aparenta que ellos están cargando con algo, they're empty. pero están vacíos. We cast out that spirit right now. Y echamos fuera ese espíritu ahora mismo. It has no counsel in this house. No tiene consejo en esta casa. You better start covering your ears. Tiene que empezar a cubrir sus oídos. Cover your ears, church. Cubren sus oídos, iglesia. The voices will get louder as the day approaches. Las voces se harán más altas a medida que se aproxima el día. You don't know the words that they're going to say. Ustedes no saben las palabras que ellos dirán, But God showed me here. The words are here already. pero Dios me enseñó ya su palabra, lo que Él ha dicho. The words they say, it's already here. Las palabras que ellos dicen o van a decir ya están aquí. What opposes the construction? ¿Qué se opone a la construcción? In Nehemiah chapter 5, En Nehemías capítulo 5. you don't have to go with me. I just want to see if there's something I want to quote. Nehemiah brings up something that happened between the people. Nehemías enseña algo que había sucedido o se había dicho entre el pueblo. Because I share with you, when the walls are down, Porque compartí que cuando las paredes están destruidas, pagan traditions can enter. las tradiciones paganas pueden entrar. So something happened in the people of Israel while the walls were down. Entonces algo sucedió en el pueblo de Israel mientras las paredes estaban caídas. And so they weren't allowed to build Entonces ellos no tenían la capacidad de construir until he fixed what had happened in the people, not in the leaders. a menos que él arreglara lo que había sucedido en el pueblo, no en los líderes. So, because I want you to, Nehemiah says something so powerful. Nehemías dijo algo tan poderoso. He says, after Tobiah and Sanballat speak what they say, Después que Sanballat y Tobías dijeron lo que ellos habían dicho, he says,
Man, I can't find the verse here. No puedo encontrar el versículo aquí. But he says to them, Él le dice a ellos, you two will have no part nor heritage in this city. ustedes dos no van a tener parte ni herencia en esta ciudad. There are those who oppose who will come on later and God will give them a place. Van a haber aquellos que vendrán después y Dios le dará un lugar. But there are people that when they've opposed the thing of God so clearly demonstrated to them, Entonces, hay personas que cuando se han opuesto en contra de lo Dios claramente, even when they've seen it clearly be from the Lord. aun cuando ellos han visto claramente que esto proviene de Dios, Here we see that God said, you will have no part in this then. entonces vemos claramente donde Dios le dice, ustedes no tendrán parte de esto. Chapter 3, do you know who's the one who God first calls to stand up and start the rebuilding of the walls? En el capítulo 3, ¿ustedes saben quién fue la primera persona que Dios llamó para reconstruir la pared? The priests. Los sacerdotes. The priests started the building first, not the builders. Los sacerdotes fueron los que empezaron a construir primero, no los constructores. And the priests are going to be so key in everything that we see in Nehemiah. Y los sacerdotes van a ser clave en lo que vamos a ver aquí en Nehemías, Because God says, now I have to fix what happened between the people. porque Dios dice, ahora tengo que arreglar lo que había sucedido dentro del pueblo. He brings up the pain and the offense in the people of God. Él trae el dolor y la ofensa que estaba en el pueblo de Dios. They had been holding on to things of the past and what was owed to each other. Ellos estaban todavía atado a las cosas del pasado y cosas que se le debían a ellos. So they were in usury, Entonces ellos estaban en usura, where they would, I'll give you this, en donde ellos estaban, donde decían, yo te doy esto, but I will, according to God's law, I will illegally ask for something in return with interest. entonces ellos dentro de la ley decían, pero entonces te voy a pedir algo a cambio, pero con interés. I'll help you. Yo te voy a ayudar. Oh, I want to be a part of the move of God. Oh, yo quiero ser parte del mover de Dios. But here's the final clause under in parentheses. Entonces esta es la cláusula pequeña que está abajo en el párrafo. And so for years, Entonces por años, before Nehemiah arrives, antes de que Nehemías se levantara, that's how they were operating amongst each other. así era como ellos estaban operando entre unos y otros. So it wasn't just captivity. Entonces no era solamente cautividad. You know what else stopped them from building the wall? ¿Saben que también le impedía que ellos construyeran la pared? ¿Quién va a estar ahí cantando? Who's going to be there singing? Lice. Lisette? Ah, no, yo no voy. No, I'm not going. You guys think I'm joking. Ustedes creen que yo estoy relajando. I'm not joking. No estoy relajando. There are people in the church today Hay gente en la iglesia hoy día that if they do not get in something of their own interest, que si ellos no reciben algo que sea de su propio interés, or if they feel that you still owe them from something in the past, o ellos piensan que tú todavía le debes a ellos algo del pasado, they will not collaborate. ellos no van a colaborar. And Nehemiah takes the priests, Entonces Nehemías toma a los sacerdotes, and the church, and they are the ones who administer the forgiveness between the people. entonces ellos son los que administran el perdón entre la gente. So the church, Entonces la for iglesia, way too long, has been working pro quid pro, something for something. la iglesia ha estado trabajando por muchos años en quid pro quo, algo por algo. It's always looking to have something in return for their help and their participation. Siempre está buscando algo para recibir algo a cambio por su I participación y su rebuke that ayuda. spirit. I rebuke that spirit, not just in you, but in the church. Yo reprendo ese espíritu no solamente en ti, pero también en la iglesia. Look at what the scripture says. I am your inheritance. La palabra dice, yo soy tu Too many herencia. ministers and people want other things. He is my inheritance. Muchos ministros y líderes quieren otra cosa, pero Él es nuestra I herencia. don't need anything else. Yo no necesito I nada don't want más. anything else. No quiero nada más. Because if I have him, Pero si lo tengo a Él, if he is my reward and my portion. Él es mi recompensa y mi porción. We need this in the church. Necesitamos esto en la We need iglesia. pastors and leaders who say, my reward Necesitamos pastores y líderes decir, Él es mi is recompensa. that the body's in the right place again. Es que el cuerpo esté en su lugar correcto nuevamente. Our reward isn't a shout out at Madison Square Garden. Nuestra recompensa será un grito en el Madison Square Garden. It's not a shout out. Oh, no es un grito, A shout out like a. no es un reconocimiento.
So for the walls of the city to be rebuilt, Entonces, para las paredes de la ciudad ser reconstruidas, hear this out. escuchen esto, And for the people to be a body once again, y para que el pueblo sea un cuerpo nuevamente, not just in the scripture here. no solamente en las escrituras acá, It's a prophetic year of Jubilee. es un año profético de jubileo. Hear me out. Escúcheme. Jubilee is the year where all the debts are canceled. Jubileo era el año donde todas las deudas eran canceladas. And Nehemiah Y Nehemías doesn't operate in that timeline of when it was supposed to be a Jubilee year. no está operando en esa línea del tiempo de cuando estaba supuesto a ser un año de jubileo. Do you understand? ¿Entienden? Lo que nace de lo suyo. What is born out of you, from you, See, it's not supposed to be a Jubilee year, no está supuesto a ser un año de jubileo, but God will make it a Jubilee year. pero va a ser un año de jubileo. And the land will rest, Entonces la tierra descansará and the debt shall be forgiven, y las deudas serán perdonadas and the fruit that we didn't see, y el fruto que nosotros no vimos we're going to see it, lo vamos a ver, born of itself. que nacerá de por sí solo. You guys can come up. Ustedes pueden. The final test. There's one more test from Nehemiah, and then I'll probably just flow with the music. 'Cause Entonces, en la última not prueba doing de 2 Nehemías. weeks. Y Yo no vamos a caigo ver en- esto y vamos a yo no voy a después caer fluir en con ese la gancho, música. como dicen. Man, the final test. La última prueba. We could do Give Me Jesus. I don't think there's a song about the walls. Oh yeah, let's do that one. Let's actually do that one. Can we do the Seu Eterno to flow at the end? Just talk about him being our reward. But one more thing happens. One final test for Nehemiah. Una última prueba para Nehemías. I told you that that's not the only things you're going to hear people say. Cover your ears, church. No es la única cosa que ustedes van a oír la gente decir. Iglesia, por favor, cúbranse sus You oídos. have to know how to hear and discern the voices that are already in Scripture. Ustedes van a tener que aprender a discernir las voces que se encuentran en las escrituras. In chapter 6, En el capítulo 6, verse 6. versículo 6. You guys ready to read this with me? ¿Están listos para leer esto This conmigo? is so key. Esto es clave. Because this was the final letter that Nehemiah had to face. Esta fue la Can we última put it up here? carta que Nehemías tuvo que enfrentar. So it says that Tobiah sent a letter, and this is what is written. Entonces dice que Tobía envió una carta y esto era lo que estaba escrito. And this is with Geshem. Y esto fue con Geshem. And it is reported among the nations, and Geshem also says it, that you and the Jews intend to rebel. And that is why you are building the wall. And according to these reports, you wish to become their king. En la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones y Gasmulo dicen, que tú y los judíos pensáis rebelaros y que por eso edificarás tu muro, tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Verse 7. Versículo 7. And you have also set up prophets to proclaim concerning you in Jerusalem. There is a king in Judah, and now the king will hear of these reports. So now come and let us take counsel together. Y que has puesto profetas que, refiriéndose a ti, proclamen en Jerusalén, hay rey en Judá. Estas palabras van a llegar a los oídos del rey. Ven, por tanto, y consultemos juntos. The final test La última prueba was that they questioned his integrity, fue que ellos cuestionaron su integridad and they questioned his motives. y ellos cuestionaron su motivación. My prayer Mi oración is that if that spirit resides in this house, es que si ese espíritu habita en esta casa, that you think that what you see your pastors doing que si usted cree que lo que sus pastores están haciendo is because they've tried to make themselves kings. es porque ellos están tratando de hacerse a sí mismos reyes, Because this one wants to be the apostle of apostles with a table. porque este quiere hacerse el apóstol de los apóstoles en una mesa, Or that she wants to make her comeback now after all these years and be
the queen of worship. y que ella quiere hacer su regreso como la reina de la adoración después de tantos años. If that's what you think, Si eso es lo que usted cree, I love what Nehemiah says. me encanta lo que dijo Nehemías, Because Nehemiah had discernment. porque Nehemías tuvo discernimiento He says, y él dijo, these reports, you don't have to, I'm just paraphrasing. He says, these reports él dijo, estos reportes came out from your own heart. salieron de tu propio corazón. You understand? Can I express something with such reverence? Puedo expresar algo con mucha reverencia. Nehemiah says, Nehemías dijo, you think I want to make myself king in doing this work, ¿creen ustedes que yo me quiero hacer a mí mismo rey en hacer esta obra? but the only reason why you've said this El único motivo por el cual usted ha dicho esto is because that's what would have been the motive in your heart. es porque esta es la motivación que se encuentra en tu corazón. And you know what this spirit did? ¿Y saben lo que hizo ese espíritu? That's why the scripture says, from the abundance of the heart, the mouth speaks. Por eso es que la palabra dice que la abundancia del corazón habla la boca. They say, there are spirits that say, no, they're trying to make a name for themselves. Y entonces estos espíritus dicen, no, ellos están tratando de hacerse un nombre Check para this sí out. mismos. And they've even set up prophets to declare the day. Y ellos aún han enviado profetas para decir en el día de hoy. That's what people will say. Eso es lo que la gente va a decir. I'm telling you what they will say when the day gets close. Y le estoy diciendo lo que ellos van a decir cuando el día se acerque. I'm telling you what they will say after the event has passed. Te estoy diciendo lo que ellos van a decir después que pase el evento. The final test La última prueba was that they had to see that in Nehemiah there was no fault or lack of integrity. es que ellos necesitaban ver que en Nehemías no había ninguna falta o falta de integridad. And do you know what the letter said before this? ¿Y saben lo que decía la letra antes de esto? He says, come with us. Él dijo, vengan con nosotros. They are trying to kill you. Están tratando de matarlo. Come to the altar Vengan al altar and let's go into prayer. y vayamos a la oración. There are people Hay gente that will ask you to come into prayer, que te van a pedir que vayan a orar, but it's not with the correct intention in their hearts. pero no es con la intención correcta en su There are those corazón. who will say they are trying to protect you, Y van a ver aquellos que van a decir, estoy tratando de protegerte, but in their hearts, pero en sus they want to corazones take your life ellos quieren tomar tu vida because they want what you carry. porque ellos quieren lo que tú estás cargando. When God has placed his hand on you, Cuando Dios ha puesto su mano sobre ti, people want that, la gente quiere esto, but they will never be able to have it pero ellos nunca serán capaces de tenerlo because from their heart porque desde su corazón is the motivation they claim that you have. es que viene la motivación que ellos creen que tú tienes. So the final test Entonces la última prueba was the false prophets that Nehemiah had to discern. fue los profetas falsos que Nehemías tuvo que discernir And they disguised it behind prayer and meeting in the holiest of places. y lo encubrieron en los lugares The holiest of places, the del lugar altar. de los lugares más santos. Lo encubrieron con esta falsedad de santidad. And then verse 19 it says, and Tobiah continued to send letters to frighten me. Y dice en el versículo 19 que Tobías continuó enviando cartas para atemorizarme. But when the wall was done, Entonces cuando la pared fue construida, Tobiah never sent another letter to Nehemiah. entonces Tobías nunca volvió a enviarle otra carta a Nehemías. I'm done doing the comparison. I hope that you guys are seeing what I refer to when I say these things. Y acabo de hacer la comparación y espero que ustedes puedan haber visto lo que he estado tratando de decir. Can we sing first? ¿Podemos cantar primero? Let's sing. And I want to declare a few things, continue in prayer.
Y quiero que cantemos primero y después declarar algunas cosas a través de la oración. But as a church, if you want to respond to the spirit of Nehemiah, Entonces, iglesia, si ustedes quieren responder a este espíritu de Nehemías and you understand that this word comes timely from the Lord prophetically, y entienden que esta palabra viene a buen tiempo proféticamente del Espíritu de Dios, I know we need a miracle. yo sé que necesitamos un milagro. I know Asaph has collected the timber that we need. Yo sé que Asaf ha coleccionado la madera que nosotros necesitamos. I know Yo sé the opposition. la oposición I know the obstacles within the body of y Christ. yo sé lo que se han opuesto a aquellos que son del cuerpo de But the Cristo. Lord has appointed me today prophetically, Pero el Señor me ha asignado, me ha apuntado hoy proféticamente en el Espíritu and it's up to you. y está en ti. I'm not going to say, let us go up and build. No soy yo quien va a decir, vayamos y construyamos. I've declared and testified. Yo he declarado y he testificado. But if you feel there's a response to start to build the walls in this city, Pero si usted cree que hay una responsabilidad de construir las paredes de esta ciudad, which represents the unity and identity of the body of Christ in this region, que representa la unidad del cuerpo de Cristo en esta and región, you're willing to stand in the gap with this man, y está dispuesto a pararse junto en el tramo con este hombre. I don't know, I'm telling you, if you want to stand in the gap with this man, you have to be brave. Si usted quiere pararse en el tramo con este hombre, usted entonces tendrá que ser valiente. If you want to stand in the gap with him for this project Si usted quiere pararse en el tramo con este hombre para este proyecto that came from God's heart, que vino del corazón de Dios, you have to be violent in the spirit. usted You tiene have que to be ser violent in the spirit. tiene que ser violento en el espíritu. You have to be uncompromising, and you have to be Tiene que no puede comprometerse. You have to be obsessed with obedience. Tiene que estar obsesionado con la obediencia. You have to be like, I don't know how to explain this to you, Y no sé cómo explicarle esto a usted. but what I've seen in this man, Pero lo que veo en este hombre, what I have gotten to see, lo que he podido ver, is that time and time again, es que tiempo tras tiempo tras tiempo, when no one has seen him, cuando nadie lo ha visto a él, he's made the right choice. él ha hecho la decisión, ha tomado la decisión When none correcta. of you saw it, Cuando ninguno de ustedes lo vieron, and it was easy to compromise, y era muy fácil comprometerse it would have taken the pressure off. y hubiera removido la presión, It would have removed the complication. hubiera removido la complicación. He decided obedience to the instruction. Él decidió obedecer la If there's a instrucción. people who want to obey the instruction, come here. Y si hay personas que quieren obedecer la instrucción, vengan, pasen If al there's someone who frente. feels that they've adopted one of these spirits of opposition, come here. Si hay alguna persona que piensa o siente que ha adoptado ese espíritu de oposición, por favor, pase al Come up. We frente. want to repent today too then. Entonces vengan si usted quiere arrepentirse. And if you feel that you are a part of what God is calling to build, Y si usted cree que usted está siendo llamado para construir lo que Dios quiere even if construir, you don't understand it all, aun si usted no lo entiende completamente, come close, por favor acérquese, because He's going to begin to testify. porque Él va a empezar a testificar. The testimonies are going to come in, Los testimonios van a venir and it's going to give understanding to this house y Él va a darle entendimiento a esta casa. that this is not done by power nor by might, Que esto no es hecho por poder, but this is by His Spirit. pero esto es por su espíritu. His Spirit knows how to bring the body together. Su espíritu sabe cómo traer al cuerpo Not junto. His name, not a name. No es un nombre, It's not a marketing plan. no es un plan de mercadeo, It's not a budget. no es un presupuesto. What brings the body together Lo que trae al cuerpo junto is the Spirit that baptized the body itself. es el espíritu que bautiza al cuerpo en sí. So today we respond Entonces hoy respondemos and we lift up our voices y levantamos nuestras voces because we understand as a house porque entendemos como una casa that this city que esta ciudad has been marked by God. ha sido marcada por Dios. This city Esta ciudad needs unity, necesita unidad, needs the walls to be built. necesita que las paredes sean construidas. Because when the walls are built, Porque cuando las paredes son construidas, the word declares in the book of Nehemiah la palabra declara en el libro de that Nehemías, the word was read by Ezra. The word was read by Ezra. las palabras que fueron leídas por Ezra, And
the people began to understand the word. Y la gente empezaron a escuchar, a entender la palabra. There is doctrinal unity. Para que haya unidad, For there's going to be revelation. tiene que haber revelación, There's going to be doctrine preached. tiene que haber doctrina predicada. It's going to happen when the walls are built. Y eso sucederá cuando las paredes son construidas. The priesthood El sacerdocio and the altar that Ezra built y el altar que Ezra construyó is going to be used correctly. va a ser utilizado correctamente. So when the walls are built, Entonces cuando las paredes son construidas, the priesthood has a purpose again. entonces el sacerdocio nuevamente tiene un propósito. The priests Los sacerdotes were the first to start the building. fueron los primeros que empezaron a construir. The priests Los sacerdotes were the ones who brought reconciliation between the brethren. fueron los primeros que trajeron reconciliación entre los hermanos. And after the walls were built, Y después que las paredes fueron construidas, a covenant was made with God, un pacto fue hecho con Dios, written out. escrito. And the first ones who signed Y los primeros que lo were firmaron the priests. fueron los sacerdotes. The priesthood El sacerdocio has been waiting for the walls. han estado esperando por las paredes And it's done waiting for the builders to do it. y están cansados de esperar que Come on. los constructores vengan y lo hagan. They're done waiting for them. Ya ellos están cansados de A esperar por ellos. priesthood is rising to do that work. Entonces los sacerdotes se están levantando para hacer este trabajo. And it won't be done with the power of the builders, Y no va a ser hecho a través con el poder de los constructores, nor with the counsel and wisdom of the builders, ni con el consejo o la sabiduría de los constructores. nor will it be done in the timeline of the Y builders. tampoco va a ser hecho en la línea del tiempo de los constructores. We shall see a supernatural acceleration in this time. Vamos a ver una aceleración supernatural en este tiempo. Favor has been released from the heavens. El favor ha sido desatado desde los His cielos, hand has anointed you, porque su mano te ha ungido and it is going to take you farther than any man could. y te va a llevar aún más lejos que cualquier otro hombre pueda hacerlo. That is what the Lord says. Y esto es lo que dice el Señor. The last thing I want to say, I'm so sorry. Y perdone, lo último que quiero decir, After they sealed the the covenant, y después que ellos sellaron el pacto, the people began to dwell in joy and in harmony again. la gente empezó entonces a habitar en gozo y en armonía And the nuevamente. priests and the Levites could serve on the altar again that was built by Ezra. Y entonces los sacerdotes y los levitas empezaron a servir en el altar que fue construido por Ezra. And I'm sorry, I have to say this. Y tengo que decir esto, perdón, Because in Nehemiah chapter 13, porque en Nehemías capítulo 13, in the final chapter, en el último capítulo, the one who opposed, aquel que fue oposición, who was Tobias, quien fue Tobías, who wanted a position because he was the builder. porque él quería una posición porque él era un constructor. At the end in Nehemiah chapter 13, when Nehemiah had gone back to the king, Entonces cuando capítulo 13, cuando Nehemías había regresado al rey, it says that the same priest who started the building of the walls, dice que los mismos sacerdotes que empezaron a construir las paredes they gave him a place in the room of the altar. le dieron un lugar en el puesto del altar. I come to give you one last counsel. Vengo a darte un último consejo. I don't give you the counsel because you're my dad. No te doy este consejo porque tú eres mi papá. I don't give you a counsel because you're a pastor. No te doy este consejo porque tú eres un pastor. I truthfully believe Yo ciertamente creo that summarizing these 13 chapters of Nehemiah que de alguna manera estos 13 capítulos de Nehemías prophetically speak to what needs to be done. hablan proféticamente de lo que necesita hacerse. The spirit that tried to usurp now El espíritu que ha tratado de usurpar ahora will mismo try to usurp later. va a tratar de usurpar luego. And that's why we have to stick to the prophetic declaration of Nehemiah. Y por eso tenemos que estar atados a esa declaración que Nehemías declaró. What did he say to Sanballat and Tobias? ¿Qué fue lo que le dijo a Sanballat y a Tobías? Surely you will have no inheritance or heritage in this place. Ciertamente ustedes no tendrán una herencia o un lugar en este puesto. There are going to be those later who are allowed to come in Van a haber otros que ciertamente van a estar permitidos venir because God wants unity.
porque Dios quiere unidad, But there are those pero hay aquellos who are so empty on the inside, que están tan vacíos adentro, so hard-hearted against God, que tienen un corazón tan duro en contra de Dios, that we have to have the posture que tenemos que tener la postura to never let them have a place. de nunca permitirle que ocupen un puesto. When there's a move of God Cuando hay un mover de Dios and a move of unity, y un mover de unidad, the Lord says, el Señor dice, it will not be again the same people who came now no va a ser nuevamente la misma gente que vinieron that ahora, are opposing. que están en They'll oposición, try to take over later. No, I know how to do it. I have the way. que entonces luego van a querer tomar la forma y decir, yo sé la manera de hacerlo. Oh, you don't know how to lead any of these, meetings and tables. I got it. No, usted no sabe cómo lidiar con estas reuniones en la mesa. Yo sé cómo hacerlo. This is the warning of the Lord to this house. Este es el aviso que Dios te está dando It's a caution. Yeah. de precaución. Because what God has ordained, Porque lo que Dios ha ordenado that day, July 5th, ese día, julio 5, will be not, we speak so much, it's that the walls of Jericho are going to fall. nosotros hablamos mucho de que las paredes de Jericó se van a caer. But I also see July 5th as Nehemiah chapter 10, Entonces yo lo veo más después de julio 5, Nehemías capítulo 10, where it says, and they dedicated with song and choir the wall. donde dice que ellos dedicaron con cánticos, con alabanza las paredes. One wall will fall, Una pared se va a caer, but there's a wall of unity that's going to be consecrated that day. pero va a haber una pared de unidad que va a ser consagrada. I bless you guys in this day. I bless you guys. Los bendigo. I'm done talking. Ya he terminado de Let's hablar. respond to the word. Vamos a responder a la palabra.